Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Gálatas 5:13. Le digo, yo voy a meterme un poquito más a lo que está en Génesis, pero voy a dar 2 o 3 versículos de acá del Nuevo Testamento. Cuando lo tenga, póngase en sus pies, lo leemos rápido. Bueno, vamos a orar rapidito. Padre Celestial, gracias te doy en este momento. Te pido que seas tú, Señor, tomando control de nuestras vidas, la vida de todos los que estamos aquí. Permite, Padre, que mi lengua no hable cosa que no debe hablar, Padre mío. Te pido que caiga en buena tierra, Padre Celestial. Que el Espíritu de Dios esté en este lugar, Padre Celestial. Que no esté Julio, el hermano Julio, Señor. El cuerpo de él que no estés. El cuerpo está, Padre Celestial, pero el sentir de él no, sino el tuyo, Padre. Háblanos en esta noche. Yo sé que ya le has hablado hermano Julio, Señor, y háblanos a todos los que estamos en este lugar, Padre Celestial, que seas tú, Señor, tomando control. En el nombre de Jesús te pedimos esto, y vamos a leer en Gálatas 5:13, hermanos. ¿Listos? Amén. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Puede sentarse, hermanos. Y de eso vamos a hablar hoy, del regalo más grande que Dios nos dio. Y ese regalo, hermanos, es la libertad. Ahorita le voy a explicar más o menos por qué. Vamos a Juan 8:36, hermanos. Van a ser varios versículos, por si alguien quiere ayudarme a leer, está bien. Juan 8:36. Amén, así es. Dice, Jesús vino a recuperar lo que por causa del pecado perdimos, que fue la libertad, hermanos. Recuerde, Jesucristo vino por esa libertad, y ahí está en el Nuevo Testamento lo que acaba de leer la hermana Shayito. Dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. ¿Qué necesitamos para ser libres? Al Hijo, gloria a Dios, porque sabemos demasiado, hermanos, pero muchas veces no queremos pararnos aquí. Gloria a Dios. Sigue diciendo, cuando Dios nos hizo, Él nos dio el privilegio de elegir entre el bien y el mal, entre la bendición o la maldición, entre su voluntad o nuestra voluntad, entre estar cerca o lejos de Él. Vamos a Deuteronomio 30, 15, 16. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios. ¿Quién nos está amando? Jehová, amar a Jehová nuestro Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado y sea multiplicado. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que nosotros necesitamos andar conforme a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para tener vida y para ser multiplicados. Nuestra descendencia, decía la hermana Claudia, se juntaron 4 descendencias. Qué hermoso es eso, hermanos. Qué bueno es eso. Y es bueno que todos lo hagamos así. Santo. Y sigue diciendo, hermanos, vamos a pasarnos al 19. Y otra vez dice, y los cielos y la tierra y amor por testigos, hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Yo no sé usted qué quiere escoger, hermano, pero mire lo que dice aquí Jehová. Él abre su corazón y dice, hermanos, que nosotros tenemos que agarrar la libertad que Jesucristo nos dio, o sea, que viene siendo la vida. Dice en lo que sigue, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Cuando leamos eso, hermanos, la descendencia, usted ponga a sus hijos. Y no nomás ponga a sus hijos, hermanos, porque usted acuérdese que Jesucristo fue y predicó ¿a quién? Ya cuando murió. Entonces, ¿qué quiere decir? Él podría haber ido a predicarle a mi tatarabuelo. ¿Usted cree eso? Yo lo creo, hermanos. Yo no sé si usted lo cree, pero yo lo creo. Si yo me sostengo esta palabra, hermanos, y Jesucristo, la palabra de Dios dice que Él bajó
a predicarle a los muertos. Yo por fe digo que el segundo Juan, que era el papá de mi papá o el tatarabuelo de mi papá, estaba muerto y ahí estaba. Y él creyó en Jesucristo, hermanos, por esta palabra, no más. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que nosotros tenemos que seguir? La palabra de Dios, los caminos de Dios, que son rectos, pero que son rectos, hermanos. Y ahorita vamos a ir hablando un poquito de todas las cosas, poquitos chuequitas que a lo mejor podemos tener, hermanos. Pero hoy en este día, saliendo de aquí, vamos a ir meditando, hermanos, meditando y meditando. ¿Qué es lo que está hablando Dios? Porque no es el hermano Julio. Mira, el hermano Julio tiene que escribir, hermanos, para venir a decirles a ustedes algo. ¿Por qué usted cree que es eso? Y no es por falta de libertad, hermanos, espiritual. A lo mejor es por falta de espiritual, carnal. Porque muchos tenemos, yo no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero muchos tenemos mucha labia. Se le llama en el mundo. Para mí es un don de Dios. No más que lo usan para otras cosas en vez de hablar para Dios. Entonces, hermanos, eso ya lo dije un poquito duro, ¿verdad? Bueno, dice, y sigue diciendo, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida. Es lo que le estaba diciendo. Él se arriesga, bueno, y cuando Dios nos dio el derecho a escoger, hermanos, que viene siendo el libre albedrío. ¿Sí sabemos qué es eso, ¿verdad, hermanos? Gloria a Dios. Él se arriesgó a perdernos, pero sin ese riesgo no existiera el placer del amor. ¿Cuántos conocen un poquito lo que es amor? Yo creo que todos conocemos qué es amor, porque aquí la mayoría estamos casados. Y si no estamos casados, pues tenemos hermanos o tenemos hermanas, ¿verdad? Ese es amor, hermanos, el amor que yo lo tengo a todos mis hermanos. No los quiero tener junto a mí, pero los amo. Entonces, hermanos, bueno, no se me enojen. Bueno, dice, pero sin ese riesgo no existiera el placer del amor. Y fíjese que realmente que hay un dicho por ahí que no sé si sea mundano o no sé si sea bíblico, hermanos, pero dice que si amas a la persona, la dejes ir. Y si regresa es porque te amaba. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que Jehová hizo en ese momento? Vamos a ver lo que Jehová hizo en ese momento, que vamos a empezar a meternos en donde yo los quiero llevar, hermanos, para que recapacitemos si es cierto lo que Dios está diciendo o no es cierto. Un dicho muy difícil para muchos, pero de eso se trata el amor. Pero para que realmente existiera la libertad, fue necesario, aquí viene lo bueno, hermano, fue necesario el árbol del bien y del mal puesto en medio del huerto. Génesis 2:17. Dice la palabra de Dios en Génesis 2:17: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Allí nos dijeron, nos hicieron como dicen por ahí, un stop, un sign grande que decía que no podríamos agarrar de ese fruto, hermanos. Y ahí viene. Porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. No sé cómo decir esto, hermanos, si ustedes han tenido un poquito de, me imagino que sí, ¿verdad? Se han puesto a pensar por qué Dios puso el árbol de la ciencia, o sea, del bien y el mal, exactamente en medio, hermanos. Es como si viniéramos y pusiéramos, ¿qué le podríamos decir? Una llamarada de fuego ahí en medio. ¿Ustedes creen que nosotros la veríamos? Se veía. Y Dios de eso se trató, de poner el árbol de la ciencia del bien y del mal ahí. Y ahorita les voy a llevar a explicar un poquito más allá, hermanos, de lo que, digo, no más allá, sino más bien de lo que trató de hacer Jehová en ese tiempo. Dice, yo no sé ustedes, hermanos, pero yo sí me he fijado
que todo lo que anhelamos o deseamos está a la vista de uno, siempre. Pues lo que hace que el amor sea tan especial es que esta es una explicación mía, es que habiendo otras mujeres, a lo mejor más bonitas, que no lo creo, que mi esposa, yo tengo la decisión, mire, fíjese nomás, la decisión que le dieron, que nos dio, a Adán y a Eva, a Julio y a Maribel. Fíjese, escuche, ponga su nombre, hermanos, no crea que lo estoy diciendo nomás porque aquí vienen los nombres esos. No, hermanos, es para todos. Le digo, esto es para todos. Yo tengo la decisión de amar o de serle fiel a mi esposa. Ellos tenían la decisión, hermanos, de agarrar ese fruto o de agarrar ese árbol y comerlo o no. Y ahí los voy a llevar, hermanos. Y eso póngalo en este momento, hermanos. Cuando salimos allá afuera, al trabajo, a comer, a lo que usted quiera hacer, hermanos, hay muchos frutos que no vemos. Hay muchas cosas prohibidas que ni sabemos. Y las agarramos y las hacemos nuestras. Y el pecado, hermanos, ahí, perdóneme, hermano, que se lo diga, pero la muerte de Jesucristo en la cruz se hace vana cuando usted hace un tipo de pecado. Yo sé, hermanos, por la otra predicación o por la palabra de Dios, hermanos, que nosotros tenemos a un abogado que es Jesucristo justo, pero no se trata de eso, hermano. No se trata que usted vaya, salga de aquí y peque, vaya a la Jondipo y peque, vaya con su patrón y peque, vaya con sus hijos y peque. No se trata de eso, hermanos. Sí, están enfrente, las tenemos aquí, las tentaciones están en un lado de nosotros, las vemos, las escuchamos y las podemos hasta tratar de querer pensar, hermanos. Ahí en pensarlo, hermanos, usted tiene el poder por el medio del Espíritu Santo echar afuera toda esa tentación. Si a su vida viene cualquier cosa, yo le explicaba a un niño, a un joven que está trabajando conmigo ahorita, hermanos, que empezó el lunes. Él realmente, hermanos, no sabe nada. Y él me explicaba de las cosas de Dios. Y yo le estaba trabajando y explicándole, hermanos, y explicándole. Y él me decía, pero ¿cómo es eso? Sí, mira, por ejemplo a mí, yo no tengo yo nunca he tenido la cosa de agarrar las cosas que no son mías. Le digo, pero hay otro que anda trabajando conmigo también, pero a él sí. Le digo, mira, como yo soy nueva criatura, yo ya veo, por ejemplo, que sobra material en los trabajos, sobra. No le estoy diciendo que lo vamos a usar, sobra. Y ni siquiera eso, hermanos, me da a mí por agarrarlo. Si no pregunto al dueño de él, porque eso ese material tiene dueño, que son los builders, los que hacen las casas. Le dije, entonces mira, si a mí me dan ganas de agarrar, por ejemplo, ese saco de cemento, le digo, yo voy a ir a tratar de agarrarlo y el Espíritu de Dios, ¡pum!, me viene, hey, pero tú ya eres nueva criatura. Esa tentación la tienes que dominar porque eres nueva criatura. La sangre de Cristo fue la que pagó para que tú dejes de hacer esas cosas. Le digo, hermano, yo no le estoy exhortando duro. En realidad le estoy dando amor. Porque dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que disciplinar a nuestros hijos. Ustedes no son mis hijos, pero ahorita, ¿quién tiene el dominio? El Espíritu de Dios en mí. Porque yo estoy aquí. Así que bueno, hermanos, vamos a seguir. Dice, mire, hermanos, si nosotros no estamos dispuestos a confiar en nuestras esposas, sigo narrando eso, o esposos, no existiría el amor, hermanos. ¿Usted se imagina cómo se puede vivir así, hermanos? Que yo no pudiera dejar salir a mi esposa a trabajar a las tiendas o al otro, porque pues ya voy a estar haciendo cosas o maquinando cosas en mi mente que no deben de ser, hermanos. Es porque no es amor, porque ahorita le voy a explicar lo que es el amor. Aquí viene también, hermanos. Pero uno no debe maquinar nada de eso. Le digo, si usted ama a su esposa, si usted ama a su esposo, déjelo ir a donde él quiera ir. Siempre y cuando, y no sea a la cantina, porque ahí sí agarra el bat y para atrás. No, lo estoy haciendo reír porque no quiero que caiga tan duro, hermanos. Sin libertad no hay amor, pero ese amor tiene que ser probado, y es probado por medio de los
de las tentaciones, y por eso Dios no sacó o escondió el árbol del bien y del mal del huerto, sino que lo puso en medio del lugar más visto. Por eso en su oración, cuando Jesús, orando por nosotros, le dijo al Padre en Juan 17:15, no ruego que los quites del mundo, sino los guardes del mal. Fíjese Jesús lo que hacía por nosotros. Dios permite la tentación no para caer en ellas, sino para que reconozcamos las tentaciones pecaminosas de nuestra carne. Y ahí me quiero parar un poquito, hermanos. Nuestra carne siempre va a estar queriendo desear cosa que no es buena para el espíritu, porque la carne es en contra del espíritu. Y si nosotros le damos rienda a lo que es la carne, hermanos, el Espíritu de Dios se da cuenta que lo vamos a traer como nuestra cartera. No se mira. Yo no sé cuántos de ustedes usan cartera, a lo mejor no todos usan cartera, pero así, la traen guardadito, no se mira. Pero cuando usted deja de darle las riendas a la carne, hermanos, el Espíritu de Dios se mira. Cuando usted va con sus patrones. Yo no quiero exaltarme, hermano, ni nada de eso, pero cuando yo platico con los patrones míos, que yo les entiendo la mitad, ellos me entienden la cuarta mitad, pero yo les hablo, hermanos, ellos de repente llegan conmigo y llegan y me empiezan a decir, oye, Julio, ¿por qué tú siempre andas así, andas acá y andas acá? Yo ando bien desesperado, tote. Le digo, ¿sabes por qué? Porque soy libre en Jesucristo. Amén. Y si tú hicieras eso, todos los problemas, le digo, que vienen a ti, le digo, se te irían. Y no se te van a ir así de tu ¿cómo se llama? De ti, sino que el Espíritu de Dios te va a dar con qué ir sacando de uno por uno, sin que tú vayas echándole al vaso y todo eso. No, pero es que esto y el otro, mira, la mejor medicina, le digo, para todo, le digo, es la oración. Tú tienes que orar primeramente, ¿verdad? La oración de fe, que es para aceptar a Jesucristo, y de ahí una oración continua en continua. Y para eso vamos para allá, hermano. Nomás le quise decir eso para que se animara. Gloria a Dios. Entonces, el enemigo se dio cuenta que la libertad fue el gran regalo de Dios, que Dios nos dio. Y por esa razón, desde el principio hasta el día de hoy, su misión ha sido esclavizarnos. Fíjese cómo lo estoy diciendo, hermano, porque no quiero que vaya a decir, bueno, Él nos mandó, nos está dando una palabra que no está. Sí está, hermanos, aquí en la Biblia. No más que muchas veces no la queremos tomar como es. O no queremos... ¿Cómo le quisiera llamar para no poner algo feo, algo? Me decía alguien, o también otra persona, otro patrón me decía, oye, entonces tú ya eres como quien dice un ángel. Así me dijo, hermanos. Fíjese el tamaño de la magnitud de lo que lo estoy diciendo. No estoy jugando ni nada de eso, hermanos. Y yo le decía, pues no seré ángel, le digo, pero yo he pasado a ser hijo adoptado de Jesucristo. Amén. Y como soy hijo de uno que le dicen el santo, 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 entonces yo tengo que santificarme para poder seguir siendo su hijo. Y si no hago eso, pues entonces yo no voy a ser su hijo, porque yo puedo hacer la oración de fe, hermanos, o cualquier persona puede hacer la oración de fe y andar haciendo tanta cosa allá afuera que no es agradable a Dios. ¿Usted cree que esa persona es hijo de Dios? Lo primero que ve toda la gente, hermanos, lo primero que ve todos, vecinos, hermanos, familiares, de todo, es el testimonio de usted y el mío. Hermano, pero ¿por qué tú no haces esto? Porque no me es lícito, porque no me ayuda para bien. Oye, pero vas a perder hermanos y vas a perder hermanas, vas a perder padres y vas a perder madres. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Si usted no pierde padres, hermanos, familiares, por causa de mí. Ay, Jehová bendito, gloria a Dios. Amén. Y el medio que ha usado es por medio de la mentira,
por medio del engaño. Él le ha hecho creer a muchos que el libertinaje es libertad. ¿Qué es lo que se está mirando ahorita, hermanos? Yo no sé si usted sepa de eso, pero yo sí he escuchado bastante. Pero no es así, hermanos. Eso es mentira del diablo. O que vivir una vida sin reglas, sin palabra de Dios, sin venir a la iglesia, es libertad. Tampoco eso es cierto, hermanos. Pero no es así. La libertad no está en elegir el camino equivocado, sino todo lo contrario. Ahí sí está la esclavitud. Gloria a Dios. Cuando el ser humano decide desobedecer a Dios, en ese momento elige el camino de la esclavitud. Cuando usted no le hace caso a la palabra de Dios, usted lo que está haciendo es hacerle caso a Satanás, y eso es una esclavitud. Y hay diferentes formas de estar esclavizado. Una de ellas, hermanos, ya se los he estado diciendo, es el pecado. Desde que el pecado entró en la humanidad, cuando Adán y Eva tomaron del fruto prohibido, si le podemos llamar así, o cuando desobedecieron a Dios, ahí entró el pecado, hermanos. Y ese pecado entró sobre todos nosotros. El hombre se convirtió en su esclavo, y los primeros pecados fueron: le creyeron más al diablo que a Dios. Muchas de las veces, hermanos, nosotros tenemos nuestros propios familiares o nuestros propios vecinos vienen y nos hablan bonitos porque ellos tienen lo que les estaba yo explicando, ese don de convencimiento, que debe ser don de convencimiento, hermanos. Pero no, ellos tienen la lengua muy larga, hermanos, y lo convencen a uno de todo, de decirle que le quieren vender un carro, hermanos, que está echando humito. Y luego le dicen: no, es que eso es para que sepan que a lo mejor por ahí puede pasar el tren. A usted lo ¿cómo se llama? Lo que le estoy tratando a decir, hermanos, es que lo convencen, aún viendo usted el humo que está saliendo del carro. Le dicen: ese carro ni suena, y cuando pasa para allá parece tortillería. Pero ellos tienen esa palabra, hermanos, tienen la palabra de convencimiento. Es mentira del diablo, hermanos. Cuando usted viene, una persona que no tiene conocimiento de Dios, y trata de darle a usted un consejo, hermano, mejor retírese de ellos. ¿Por qué? Porque ese consejo que le puede dar, a lo mejor sí le puede ayudar para ese momento, pero ¿qué para lo que viene? Y el consejo de los que tienen conocimiento en la palabra de Dios, los voy a poner por ejemplo, los pastores. Así nomás lo estoy poniendo por ejemplo, no crea que para que vengan todos, que esta semana venir todos para acá, no. Un poquito, espérense. Entonces, hermanos, gracias, hermana. No tenemos que hacerle caso a lo que son las cosas de afuera, hermanos. Nosotros tenemos que vivir realmente como un pueblo santo, porque eso dice la palabra que somos. Ahorita yo los estoy llevando al Viejo Testamento, hermanos, para recordar de dónde entró todo y por qué nosotros nos alcanza a llegar todo eso, hermanos. Cuando desobedecemos a Dios, cuando hacemos pecado ante Dios. Gloria a Dios, hermanos. Dice: le creyeron más a Dios porque el diablo les dijo: no morirás. Lo que Dios les dijo no es cierto. Cuidado con oír la mentira del enemigo, porque el mundo, eso es lo que es solo mentira del diablo, hermanos. Es solo lo que nos quiere poner en contra de Dios. El 2, el otro pecado fue desobedecer a Dios, cuando dice: Dios dijo no coman, y ellos comieron. ¿Todos nos acordamos de eso, hermanos? Gloria a Dios. Tercer pecado es querer vivir separados de Dios. Y hasta el día de hoy muchos quieren hacer vida separada de Dios, porque la serpiente le dijo a la mujer: serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Sabe qué fue lo que la serpiente trató de decir aquí? Mira, Eva, no te preocupes, no vas a morir.
Es más, haciendo tú eso, no vas a necesitar, se lo estoy diciendo a ustedes, hermanos. Estoy narrando lo que dice la Biblia, pero esto es para nosotros. Por eso les digo, ay, los Dios, no vas a morir, Eva, si tú comes de esa fruta, Julio. Si tú sales y te vas al baile, Julio, si tú te vas a la cantina, Julio, si tú vas y agarras un cigarro, Julio, si tú vas y dices malas palabras, Julio, si tú vas y hurtas, Julio, si tú vas y robas, si tú vas y haces todo eso, ya no va a haber necesidad de que llegues a la iglesia y te postres. Ya no va a haber necesidad que llegues y ores. ¿Y sabe por qué nos dice eso el enemigo, hermanos? Porque cuando usted hace eso, usted está muriendo. Y no nos damos cuenta, hermanos. Y lo hacemos. Y lo hacemos. Y los tiempos ya están aquí cerca. He escuchado muchas predicaciones, muchos hermanos que se paran y dicen, Dios me ha dicho que ya mero se acercan. Ya estamos en medio, hermanos. Ya estamos aquí, mire, así, hermanos, para que el Señor llegue. Yo le digo a mi señora, yo ya quisiera que Dios ya me levantara. Y no es porque mi hermano Mario siempre está diciendo eso, porque yo sé que él está confiado en que se va con el Señor, y así estoy yo, hermanos. Y tampoco es para decirles, este es un santísimo. No, yo me quiero santificar para que el día que Dios esté ahí en la nube, hermanos. Si es que, óigame bien, si es que no llego a morir, hermanos, yo voy a escuchar ese vivo. Y si muero, hermanos, para mí sería ganancia, para mí sería algo bueno. Aún con el dolor de mi familia. Porque ese es dolor, la familia de uno es dolor, dejar la familia de uno es dolor. Pero si ellos, hermanos, ya tienen la capacidad, ya tienen de entender lo que es bueno y lo que es malo, hermanos. Mire, usted nomás póngale el ejemplo y retírese de ellos. Así se lo digo. Porque a mí me duele, hermanos. Yo soy padre. Y al padre le dolió, hermanos, soltar a Jesucristo. Por eso le decía el dicho, si lo quieres, suéltalo, y si te ama va a regresar. A Jesús nada le costaba no haber obedecido y subirse a esa cruz del Calvario, hermanos. Sin embargo, él obedeció. ¿Por qué? Por el ejemplo del Padre. ¿Cómo me vería yo diciéndoles a mis hijas, no agarres ese fruto? Y yo agarrando ese fruto porque está hermoso, porque está deleitoso. ¿Cómo se vería yo decirles a mis hijas, no digas disparates cuando de lo que vi sale? Son puras maldiciones, hermanos. De eso se trata, hermanos. El árbol de la ciencia del bien y del mal. Usted no va a morir usted no va a morir físicamente, pero va a morir espiritualmente. Cuando usted cada vez que haga todo eso, usted va a morir. Haga de cuenta que está muerto, hermano, aunque venga a la iglesia, aunque venga y ore. Es más, inclusive, hermanos, ¿cuántos venimos enojados con alguien? Y venimos y oramos y hasta hablamos en lenguas, y perdone lo que le estoy diciendo. Y profetizamos y todo, y salimos y vamos llegando a la colonia de nosotros, y ahí está el que me hizo enojar. ¿Qué es eso, hermanos? En vez de decir, si el vecino, ¿verdad? El vecino llegó y de repente y patinó la llanta enfrente de usted, pues decirle que Dios lo cubra, porque quién sabe más adelante qué pueda pasar. No, uno empieza y que esto y que el otro. No, hermanos. Yo pienso que Dios lo que quiere tratar, hermanos, es que dejemos de hacer ya todo eso, porque ya estamos en los tiempos. En el tiempo, hermanos, de que yo sé, hermanos, que es necesaria la palabra, tenerla aquí en la mente, hermanos, porque van a llegar los días también en que ya no va a estar la palabra, y vamos a tener que nosotros mismos, por medio del Espíritu Santo, que Él vaya sacando todo lo que nosotros leímos. Porque hemos leído mucho, yo pienso que todos hemos leído mucho. Y que sepamos todo, hermanos, así que yo se las aviente, no. Pero en su tiempo el Espíritu de Dios nos va a dar que hablar. Santo sigue, hermanos. Dice, porque la serpiente le dijo a la mujer, serás como Dios sabiendo el bien y el mal. Y número 4.
escondernos de Dios. Cuando usted y yo, hermanos, o otra persona, o cuando Eva y Adán hicieron lo que hicieron, hermanos, ¿qué fue lo que hicieron? Se escondieron. Ya no estaban agradables a Dios. Muchas de las veces, hermanos, a mí me ha tocado, y con el dolor de mi alma, hermanos, y aunque me han atacado como cristiano, hermanos, o como hijo de Dios, los he visto, hermanos, caídos. Personas que saben de la palabra de Dios, y saben bastante, y están caídos, hermanos. ¿Por qué? Por la desobediencia a Dios. Y he caminado por la Home Depot, me han tocado 2 veces, hermanos. No les quiero decir los nombres ni nada, pero me ha tocado 2 veces. Pum, los miro y yo veo que ellos me miran y se esconden. Piensan que el hermano Julio les va a decir algo. Y no, hermano, el hermano Julio lo único que puede hacer es llegar, saludarlos y bendecirlos. Y se acabó. Bueno, y ahora, hermanos, siempre te hemos extrañado. Y se acabó. Porque yo no tengo derecho a juzgar a ustedes. A nadie tengo derecho, hermanos. Dice, hay muchos después de su pecado, debido a la esclavitud del pecado, se esconden de Dios. Y tratan, hermanos, de esconder en sus propias vidas lo que ellos mismos están haciendo. Y esto, hermanos, nos toca a nosotros porque por el hecho, hermanos, de que nosotros sabemos la palabra de Dios, creemos que nosotros va a haber una libertad carnal y nosotros podemos hacer lo que nosotros queramos porque nosotros tenemos versículos en el cual podemos defender lo que estamos haciendo. Como el que le estaba diciendo yo ahorita, tenemos a Jesucristo como abogado. Y no debe de ser así, hermano, porque si nosotros estamos haciendo liberadamente cosas, continuamente, también la palabra de Dios dice algo en eso. Así que tenga mucho cuidado. El número 5, el 5 pecado fue la pelea del hombre y la mujer. Y ahí, hermanos, está un poquito más difícil. Porque yo no sé, déjenme le sigo leyendo porque no quiero meter un poquito más a eso. Es decir, esposo y esposa. Si se acuerdan todos, ¿verdad? Que ahí empezó y Jehová vino con Adán y le dijo, hey, ¿qué pasó, Adán? ¿Que no te dije yo que cuidado con eso? Pues la mujer que me diste, pues la esposa que me diste, le dijo Adán. Canijo, pues le dice Dios. Y esto va directamente a los varones. La cabeza del hogar es el varón. ¿A quién se le dio la dirección de esto, hermanos? ¿A Eva o a Adán? Ya basta, hermanos, nosotros, los hombres, ya basta decir que la mujer. Sí es cierto, era la ayuda idónea de nosotros, fue salida de nosotros, hermanos. Pero la dirección se le fue dada a Adán. Entonces ya basta de eso, hermanos. Pero no se me queden felices mujeres, porque ahí viene lo suyo. Déjenme le sigo leyendo. Y de manera inmediata el hombre se convierte en un esclavo del pecado. Y Jesús dijo en Juan 8:34. Si alguien lo tiene, está bien, hermano. Si no, aquí rapidito. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Que todo el que hace pecado, ¿qué es? Entonces, hermanos, otra vez lo voy a volver a decir. ¿Qué es lo que nos separaría de Dios? El pecado. ¿Y a qué nos convierte? A esclavos. Entonces es lo que le digo, hermanos. De nada nos serviría, hermanos, estar aquí, a mí exponiendo esta palabra y saliendo de aquí a hacer pecado. De nada me sirve, hermanos. ¿Por qué? Porque yo soy esclavo de ¿qué? Del pecado. Pero como no es así, hermanos, como yo trato de hacerme un poquito cada vez, ¿cómo le podríamos decir, hermanos? ¿Sí? Acercarnos a Dios o tratar
de hacer las cosas más bien que el día de ayer. Porque eso es lo que deberíamos de hacer, hermanos. Pero muchos no lo hacemos. Es mucho difícil. Miren, hermanos, para explicar un poquito, hermanos, lo que les acabo de decir de las mujeres. Desde el principio, hermanos, desde el principio de la creación, desde el principio del árbol de la vida, de que se pecó por eso y por esos capítulos, ese versículo, como usted le quiera llamar, está el pecado. Hemos sido separados de Dios y todo. Las parejas entre el hombre y la pelea entre el hombre y la mujer, hermanos, desde ahí inició. Porque Adán le echó la culpa a la mujer le echó la culpa, yo sé, a la serpiente, hermanos. Pero desde ahí, desde que Adán le echó el ganchito a la mujer no se quedó así, hermano. O sea, sí le hizo así, se enchuecó, pero cuando se paró, ¡pum!, le aventó a Adán, porque la serpiente estaba abajo. La serpiente lo único que hizo ella fue pisarla, y hasta el día de ahora, hermanos. Pero desde ahí empezó una pelea continua en los matrimonios, y eso es más difícil, hermanos, porque ya está en nuestra casa, ya está en mi esposa y en mí, en su esposa y en usted. Por eso tenemos que cuidar que la serpiente, que viene siendo el diablo o el enemigo, como usted quiera llamarla, entre en nuestros hogares, y más en la cabeza del hogar y en la ayuda idónea, que es Maribel. En mi ocasión, ustedes pues son ustedes. Hay que tener mucho cuidado en nuestros propios matrimonios, hermanos. Y mucho más cuando está nuestra descendencia en un lado, nuestros hijos. Que nosotros ni siquiera deberíamos de exaltar poquito la voz con nuestra esposa o con nuestro marido, cuando están ellos, hermanos. Ya después allá en el cuarto decirles, hey, te pasaste con esto. Necesitas aplacarte porque las cosas no son así. Imagínense, hermanos, si a mí me saliera lo merino, luego le sacaría las pistolas y les daría a todos, toda mi familia, no ustedes, porque ustedes están vivos. Vamos a hablar. Ya leímos lo que es Juan 8:34. Mire lo que nos habla Pablo, hermanos, en Romanos 7:14. Porque sabemos que la ley es el espiritual. Mire lo que dice Pablo: mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y déjeme decirle algo, hermanos, cuando Pablo dice esto, él ya fue salvo. Él ya era salvo, de hecho. Y fíjese lo que está diciendo, hermanos. Yo no sé si yo lo estoy interpretando bien o lo estoy leyendo mal, pero él ya era salvo en este tiempo. Entonces, hermano, todos nosotros somos salvos ya. Nosotros ya hicimos la confesión de fe. Y como Pablo, siendo Pablo, porque Pablo para mí era uno de los más grandes de los apóstoles, bueno, de los apóstoles, de los discípulos. No, ¿cómo se dice al revés? Pero él era una de las personas que fue lleno por el Espíritu Santo y fue tanta cosa, hizo muchas cartas, hizo de todo, hermanos, Pablo. Y mire lo que está diciendo aquí, sigue diciendo: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El pecado sigue en nosotros, aunque hayamos recibido a Jesús como Señor y Salvador. Por eso el versículo 24, vaya hasta el 24, fíjese lo que dice Pablo, hermanos: miserable de mí. Fíjese cómo se dice él mismo: miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él ya sabía, hermanos, que su libertador, ¿quién era? Jesús de Nazaret. Y mire lo que está diciendo, hermanos. Pero la confianza que tenía Pablo, ahí es en donde nos aprueba, hermanos. Y la confianza que tiene Pablo, usted la tiene que tener como yo. Y todos, cada uno de nosotros tenemos que tener esa confianza. Miren lo que dice en el versículo 25. Gracias doy a Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios,
mas con la carne, no, ya me pasé, hermanos. Nomás era leer gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Es que aquí lo tengo todavía, pero ya estoy viendo, ya me están diciendo que ya es la hora. Gloria a Dios, vamos a leer entonces. Dice la palabra de Dios, dice, hermanos, ¿cómo? Yo sé, hermanos, que todos conocemos qué fue lo que pasó cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, que Él borró nuestros pecados, Él sanó nuestras heridas y todo, hermanos. Pero usted nomás imagínese yendo a Jesucristo a lo que viene siendo el mercado de los esclavos. Yo sé que ustedes conocen palabra, y antes en Egipto, en todo ese tipo de lugares, había un mercado, hermanos, y ahí ellos ponían en su venta a todos, y en eso había venta de esclavos. Haga de cuenta que Jesucristo fue eso, cuando Él fue a la cruz del Calvario, eso fue lo que hizo con usted y con mí, por mí. Fue y nos compró, hermanos. Y cuando Él nos compró, ¿sabe qué fue lo que hizo? Ahí se llevó todo, hermanos. Nos hizo libres del pecado, de la muerte, de la enfermedad, de todo lo que usted pueda saliendo de aquí hacer, hermanos. De todo eso, Él fue y pagó ¿con qué? Con su propia sangre. Gloria a Dios, hermanos. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a ver, hermanos. Ya quiero adelantar un poquito esto porque ya se está yendo el tiempo. Cuando Jesús murió y nos compró con su sangre, y no solo esto, le arrebató las llaves que el enemigo usó para esclavizarnos, y nos entregó esas llaves para usarlas. El problema es que muchos no las usamos. ¿Y cuáles son esas llaves, hermanos? Jesús dijo en Mateo 16:19, hermanos. Gloria a Dios por eso, hermanos. ¿Qué es lo que dice? Que todo lo que nosotros atamos aquí en la tierra, hermanos, va a ser atado en la tierra, y todo lo que desatemos va a ser desatado en el cielo, hermanos. Entonces, ¿usted qué es lo que preferiría en este momento, hermanos, hacer? ¿Atar el pecado que usted trae? Bueno, ya se lo dije duro. ¿Atar el pecado que usted puede hacer, hermanos? Para que sea el Señor atándolo arriba, y desatar las bendiciones de Dios en usted y la palabra de Dios en usted, para que el Señor desate esa lluvia espiritual sobre su vida, esa lluvia de conocimiento de Dios, así como se la dio a ese rey. Acuérdense, hermanos, Dios nos está dando a elegir. Yo escojo lo bueno o escojo lo malo. Y a eso va a quedar de nosotros. Voy a seguir haciendo lo que mi carne quiere o lo que el Espíritu de Dios me da a hacer. ¿Le voy a hacer caso a la carne o le voy a hacer caso al Espíritu? ¿Le voy a hacer caso a los deseos de la carne o le voy a hacer caso al Espíritu? Para poder tener una libertad sana. Una libertad de la cual, lo que hemos leído un poquito atrás, hermanos, la venimos arrastrando, hermanos, continuo. Nuestra oración tiene que ser diaria esa. Siempre atar todo eso, hermanos, todo lo contrario que no es a la palabra de Dios, que no es para Dios, atarlo y echarlo, hacerlo para afuera, hermanos. Incluso, hermanos, cuando usted peque, usted lo que tiene que hacer es arrepentirse, declarar su pecado. Digo, no le estoy diciendo que ya no sea pecador, hermanos, simplemente trate de ser menos. Porque dice la palabra de Dios que si usted se siente justo, usted se tiene que santificar más. Y yo creo que todos aquí nos sentimos justos y somos justos delante de Dios. Simplemente que ya ahorita, hermanos, aquí en la tierra, todo, hermanos, todo es pecado. Los únicos que tenemos oportunidad, hermanos, somos los que hemos sido lavados con la cruz, con la sangre de Cristo, hermanos. Esos somos los únicos que tenemos oportunidad. Pero si usted no ha declarado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, hermanos, difícil cosa es que usted entre al reino de los cielos con Él. Y difícil cosa, hermanos, es que yo le diga a cualquier demonio, a cualquier enfermedad, a cualquier problema, en el nombre de Jesús te vas de mí y de mi descendencia. Amén. Así. Y yo corto aquí todo lo que viene siendo el árbol de la vida y de la ciencia y del mal y del bien. Se corta, porque tenemos que cortarlo, hermanos.
Si usted no lo corta en su oración, si usted no dice todo lo malo se corta. Y si usted dice, yo quiero que todas las bendiciones, toda la prosperidad espiritual, todo el deseo de orar, todo el deseo de ir a la iglesia, todo el deseo de venir a alabar a Dios, que caiga sobre mí, en todo el tiempo orando, hermanos, en eso se va a hacer en su vida una realidad. Y eso va a ser nuestra vida de hoy en adelante. Seguir los pasos de Cristo. Y para seguir los pasos de Cristo, hermanos, pues tenemos que sujetarnos a Él. Voy a saltearme todo, hermanos, perdón, pero pues ustedes saben, no soy predicador. El Espíritu de Dios da lo que Él quiere dar. Y pues ya es tarde, hermanos, tenemos que hacerlo. En resumen, experimentamos la verdadera libertad en Cristo. Al conocerlo, a conocer, caminamos en sus caminos y comprometernos con los cambios que nosotros necesitamos hacer. Y también los cambios que hace en nuestras vidas. Que nos enfoquemos al servir a Él y a los demás. De eso se trata, hermanos. Acuérdese, Dios nos dijo, amarás a tu Dios con todo tu amor, toda tu fuerza, y al prójimo como a quién, como a ti mismo. Esta libertad trasciende las libertades humanas deseadas en este mundo. Desde un principio se lo dije, hermanos. Nosotros no tenemos que vivir una libertad de libertinaje. Tenemos que vivir la libertad de Cristo, que es la justicia ¿de quién? De Dios. Y tenemos que vivir, pues por último, la libertad en Cristo. ¿Para dónde? Para siempre. Y ojalá que en mi vida sea para mañana, para que ya venga Dios. Y se lo digo en serio, hermanos, porque, ay, Jehová. Bueno, pues cada quien sabemos, ¿verdad?, que cómo estamos con Dios. Cada quien sabemos qué problemas tendríamos al pasar en la frontera de lo que son estos dos cielos para poder llegar al tercer cielo. Cada quien sabemos, los que tienen sus documentos bien, qué es lo que necesitan para pasar para México o para otro tipo de lugares. Pero yo tengo confianza, hermanos, que yo traigo el gafete de la entrada al tercer cielo. Vamos a 1 Corintios, hermanos, a pasar a lo que estamos aquí, hermanos. Ya se los había dicho que estamos en lo que es la Cena de la Victoria, que es la Santa Cena. Y vamos a participar porque ya es un poquito tarde. Es 1 Corintios 11. Vamos a leer primero, hermanos, de lo que dice las consecuencias, hermanos, de tomarla. Y luego ya después pasamos a lo que viene siendo lo demás. Vamos al 27, hermanos. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Lea bien, hermanos, con entendimiento, para que nadie se quede sin hacerlo, por favor. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Ahí lo dejo, hermanos. Párese, pónganse en sus pies, hermanos. Vamos a orar un poquito y vamos a hacer una fila para pasar a lo que es la Cena de la Victoria de Jesucristo, hermanos. Padre, gracias te damos. Órele al Señor, hermanos, y si hay algo que tenga usted en su mente o en su corazón, déselo al Señor. Si está la persona aquí que ha ofendido algo, vaya con él y dígale, discúlpeme, porque nada perdemos con eso, hermanos. Padre, gracias, Padre Celestial, por este otro mes que ha pasado, Señor. Han pasado muchas pruebas, han pasado muchas cosas de lo que viene en tu palabra, Señor. Pero sé que tú, Padre Celestial, nos vas a tener, Padre Celestial, protegidos, como la gallina protege a sus pollitos. Gracias te doy, Padre Celestial, porque pues sé que no has venido, Señor, porque todavía no nos vamos, todavía no me voy, Señor, pero te estoy esperando, te estamos esperando como congregación. Nuevo es empezar, Padre. Y te pido que la palabra que se soltó hoy, Padre Celestial, haga, Padre mío, de aguir nuestros corazones y nuestro vivir a diario.
Gracias te doy, Padre Celestial, y te estamos esperando, Jesús. Te estamos esperando, Padre Celestial. Así, Padre Celestial, como la novia espera, Señor, a ese varón, Padre, en el cual ha decidido casarse. Así esperamos, Padre mío, tu venida. Gracias te doy, Señor, y perdona, Padre mío, por cualquier iniquidad que hayas hecho, la que yo conozco y la que no conozca, Padre. También perdóname, Padre. En el nombre de Jesús, y le pido perdón a cualquiera de los que están aquí, Señor. Si lo he ofendido, ya sea con palabra, con hecho, con mirado, con lo que sea, les pido perdón, Padre, delante de ti, Señor. Gracias te doy, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Puede pasar, hermanos, pasen, formen una fila y vamos a hacerlo. Dice la palabra de Dios, escuche, hermanos, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comer, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Puede participar, hermanos, del pan. Gracias, Padre. Toma sanidad, Padre. Toma libertad. Asimismo, también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Puede participar de la copa, hermanos. Gracias, Padre. Ay, bendito sea Dios, Padre Celestial, que nos ha dado la oportunidad, hermanos, de hacer otra vez lo que Él nos ha mandado a hacer. Yo no sé, pero usted, yo me siento ligero, hermanos. Sé que estoy un poquito pasado de peso, pero como que parece que hasta ando volando. No sé cómo miro, hasta los miro bonitos. No se crean, es que no traigo los lentes. No, eso es para hacerlos reír. Hermanos, vamos a despedir el servicio y pasar a retirarnos a nuestros hogares. Llévese la palabra que Dios le dio ahora y pues medite en ella, hermanos, porque eso nos ayuda a meditar en ella y en lo que andamos haciendo.